Saludos buenas, así me vino a mi canal TechView, el canal de tecnología revisados de vez en cuando críticas. Bueno, en el video de hoy, ese video tratará de lo que es la versión 2 de Android 12, la beta 4. Tenemos que darnos cuenta que habrán cosas que no estarán disponibles para la versión 12 porque las eliminarían o estaría directamente disponible solamente para los Pixel, porque mi teléfono es un Pixel. Pero vamos a ello. Lo primero que nos vamos a dar cuenta, muy fácil, es la barra de notificaciones. Eso se ha cambiado bastante, y también los colores. Lo primero que vemos que los iconos están como que un poco más redondeados, más minimalistas, por así decirlo. Vamos al lápiz. Al lápiz podemos cambiar todo esto. Por ejemplo, el beta, podemos apagar la versión de beta, el almacenamiento, el modo bienestar sin distracciones, y el modo dormir. El modo dormir tiene dos modos. Un modo que atenúa la pantalla, por así decirlo, a tonos más, por ejemplo, amarillentos, para que nuestra retina, nuestro cerebro se mantenga más, como por así decirlo, menos activo. Y también un modo que al cargar el celular, uno de 10 a 7 de la noche, o el horario que pongamos, cada vez que conectemos el cargador, el teléfono se va a poner a blanco y negro. Los subtítulos son instantáneos, la inteligencia artificial y las capturas de imágenes, para que, por ejemplo, aparezca como aparece el Lens, o también en AliExpress en este caso. Otra cosa es también como que la forma que ese celular como que va, o el sistema como va corriendo, que va demasiado fluido. Otra cosa es el acceso a la cámara. Por ejemplo, vamos a apagar el acceso a la cámara. Algo que acabo de sacar es que yo estoy usando el micrófono y se ve ese punto verde aquí arriba. Vamos a acceder a la cámara. Cuando accedemos a la cámara, la aplicación de la cámara no accede a la cámara. ¿Por qué? Porque yo bloqueé el dispositivo en la cámara. ¿Qué pasa con eso? Que hay aplicaciones de terceros que usan nuestros micrófonos para generar información o promocionarnos cosas, que eso se ha vuelto muy común hoy en día. Permitir. No hay nada, solamente la cámara, la carpeta segura que está en Google, aquí, que podemos agregar fotos, pero cuando se agregue esa carpeta estará bloqueada con la, ¿cómo decirte? Con la contraseña del dispositivo. Ahí se ve un lag. Normalmente una beta es muy como que daily, como que muy diario, como que diariamente es muy fácil verlo. Por otro lado están los ajustes. Así también podemos bloquear el micrófono, la cámara, el acceso a la ubicación, que es como que las cosas de privacidad que algunas aplicaciones acceden como que sin permitirlo. Vamos a entrar a internet. Cuando entramos a internet, vamos a redes e internet. Cuando entramos a internet aparecen las redes móviles y el Wi-Fi. Podemos apagarlo independientemente, cada uno. Antes no estaba eso. Antes uno no podía apagar ni el Wi-Fi en las primeras versiones de Android. El modo avión normal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar a la batería. Otra cosa que llega a Android es la preferencia adaptativa. La preferencia adaptativa extiende la duración de la batería según el uso del celular mediante inteligencia artificial. Por ejemplo, hay aplicaciones que durante un tiempo determinado del día tú no las usas. ¿Qué hace Google? Por la inteligencia que limita, por así decirlo, el uso de la batería. ¿Qué otra cosa? La versión de Android acerca del dispositivo Pulpis 3XL. Vamos aquí a versión de Android y aparece esto, ese micrófono, ese reloj. Cuando uno adelanta los minuteros, las agujas de los minutos, las agujas de las horas cambia. Vamos a otra cosa, que por ejemplo vamos a acceder a fotos, a YouTube, por ejemplo. Ese es nuestro canal. Vamos a entrar a tu canal, por ejemplo. Videos. Esos son los videos. Por ejemplo, podemos entrar a un video. Vamos a bajar el sonido. Y vamos a entrar a la multitarea. Por ejemplo, podemos hacer esto.
y podemos presionar para que cargue esto. Y podemos, por ejemplo, esa foto que se ve ahí, le damos aquí, le toma una foto y lo comparte. Compartir. Así podemos entrar a muchas aplicaciones que podemos hacer esto. Y lo ve, aquí lo comparte. Vamos a cambiarlo para WhatsApp, por ejemplo. Hacer ese Google Foto, por ejemplo. Vamos a entrar de nuevo a YouTube. Podemos compartir así mismo para, por ejemplo, compartir. Y comparte para WhatsApp, por ejemplo. Documentos. Ahí está en documentos la foto. Toma un screenshot de ahí y lo guarda. O así decirlo, por así decirlo, un screenshot. Otra cosa, hablando de screenshot, vamos a terminar aquí. Cuando entramos por ejemplo, algo de Google, oficialmente Google, por ejemplo, el Google Chrome, o abrir una aplicación que se pueda compartir los links, le damos al icono aquí y copiar. Y podemos copiar y pegar, o también compartir. Vamos a entrar a Google Fotos para que nos diga, para enseñarles lo que es actualmente eso está muy usado ya en Android, pero eso no es nativo de Android. Ese screenshot, el screenshot largo, que eso no es como que nativo de Android. Seleccionamos y ampliamos, y una lupa también nos aparece. Esa información que no está disponible por el tamaño de la pantalla, pero sí en la página o la aplicación que hacemos, la podemos copiar. Ya les enseñé, ahora falta esto, el modo de juego de Android. ¿Qué pasa con el modo de juego? El panel de juegos está orientado a mejorar el rendimiento de los juegos. ¿Qué pasa con el modo de juego? El modo de juego no interrumpir los juegos para que no lleguen notificaciones. Por otro lado, para que también nos muestre los FPS, el hardware y el software que ha desarrollado Google, por ejemplo, en ese dispositivo, sea como que direccionado hacia allá. Ya les hablé de la batería adaptativa, que también es como que lo desarrolla Google. Eso también estará disponible actualmente en Android 12 para todos los dispositivos. Eso también como que está desarrollado un poco minimalista, y también el desarrollo, la versatilidad del sistema, que sea más ágil, porque anteriormente no era tan bueno como es ahora. Otra cosa es esto, cuando entramos a fondos de pantalla. Por ejemplo, está un tono verde, colores básicos. Los colores básicos son esos colores que se ve aquí, por ejemplo, y aquí abajo, y también ahí. Sí, eso también ha cambiado. Anteriormente eran 3 barras como la que aparece ahí, y ha cambiado a esto. Y también ha cambiado el Wi-Fi. El Wi-Fi se puede ver aquí. Cuando le damos lo damos presionado, nos manda los ajustes, pero cuando le damos un toque ligeramente, nos marca eso. Aquí podemos acceder a apagar el Wi-Fi y también apagar los datos. ¿Qué pasa con esto? Estos colores que aparecen aquí, por ejemplo, yo voy a poner el celular a cargar, a quitar de cargarlo. Ven como marca ese sello amarillento. Vamos a ponerlo morado. También esto aquí y eso cambia conforme al color que eso tenga. Así, ahí aparece morado. Pero también cuando ponemos la huella por aquí, por donde está el sensor, aparece un destello como este, pero con onda, algo muy bueno. Y los colores de fondo, por ejemplo, eso depende del color del fondo que tengamos. Vamos a entrar a un color, por así decirlo, a ver, arte, urbanísticos. A poner ese que es un poco como que futurista. Ahí viene un motor. Ustedes saben, viví en Latinoamérica y así. Debe ser el fondo. No quiere ni ponerse. Vamos a poner este. Se está estableciendo. Como podemos ver, eso ha cambiado. Pero a mí se me olvidó poner esto. Colores.
y vamos a poner este, por ejemplo, y esto ha cambiado. Eso literalmente ha cambiado. Aquí están tonos azules. Vamos a ponerlos en este tono, que es un tono como que más verde, por así decirlo, y eso ha cambiado. ¿Qué pasa? Cuando cambiamos los tonos básicos, también algunos ajustes cambian. Vamos a buscar el Android 12, la versión de Android. Entramos a dispositivo, Android 12. Algo que voy a sacar es que antes eso no aparecía. Eso cambia. ¿Ve cómo se ve las agujas? Se ven un poco azules. Vamos a poner esto. Vamos a cambiarlo verde. También el reloj que aparecerá en el fondo de pantalla aparecerá verde. Eso aparecerá del color que ustedes pongan o que esté predeterminado por el fondo, porque eso cambia por el fondo también. Vean cómo cambia a verde. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Gracias por ver el video. Suscríbanse y compartan si les gusta.